Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12:47 minutos. En la Comunidad de Madrid hay 3.000 docentes de baja por COVID, según datos de Comisiones Obreras. El sindicato cree que las medidas sanitarias implantadas son escasas y han reclamado que se agilice la sustitución del personal de baja. Por otro lado, la Plataforma por la Escuela Pública, que agrupa a docentes, familias y alumnado, pide mejorar el protocolo sanitario implantado en esta vuelta a las aulas, como la realización de cribados en centros y también test a contactos cercanos de positivos. François. Sí, de nuevo buenas tardes. Ayer Comisiones Obreras, después del reinicio del curso escolar, estuvo llamando centro por centro y haciendo recuento de los docentes madrileños que estaban de baja. Era un dato que querían conocer y al final de la tarde señalaron este sindicato que en la Comunidad de Madrid hay unos 3.000 docentes de baja por COVID. Eso supone más o menos un 6% en este reinicio de curso tras Navidad. Una cantidad de un número de personas, un número de profesores que también está teniendo su repercusión en el normal funcionamiento de las aulas y de los centros educativos. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, realizaba las siguientes declaraciones ayer. Según los datos que está recogiendo Comisiones Obreras, en torno a 3.000 profesores no se han podido incorporar a sus centros de trabajo, a los centros educativos, por ser positivo en COVID. También detectamos que se ha producido un número muy importante de ausencias entre el alumnado. Las familias han ido justificando estas ausencias a lo largo del día, pero hay todavía muchas ausencias de alumnado que están sin justificar. Las direcciones de los centros están muy intranquilas porque esta situación se pueda agravar en los próximos días, dado que, por lo que informan las autoridades sanitarias, el pico de los contagios aún no se ha alcanzado. No hay medidas previstas y, por lo tanto, la preocupación es que en los próximos días esta situación se pueda agudizar. Por otro lado, los representantes sindicales del profesorado creen que las medidas sanitarias implantadas en ese protocolo que comenzaba ayer de cara al COVID-19 son escasas y han reclamado, por un lado, que se agilice la sustitución del personal de baja y también, sobre todo, que se contrate a más personal docente. El objetivo es reimplantar medidas que ya se pusieron en marcha el curso pasado y que consiguieron reducir los contagios en las aulas en anteriores olas. Por ejemplo, hablan de desdobles de las aulas que consiguen que se reduzcan el número de alumnos por clase y, por otro lado, también esa reducción de ratios. Vamos a escuchar de nuevo a Isabel Galvín. Se ha vuelto sin cribados, sin impulso de la campaña de vacunación entre alumnado, profesorado y personal educativo y sin contrataciones extra. Las únicas medidas de las que se ha podido echar mano en los centros han sido abrir ventanas para que se produzca la ventilación cruzada y las mascarillas que han tenido que aportar los propios alumnos de sus casas y el profesorado, que en muchos casos también se las ha proporcionado el propio profesorado. Sobre el asunto de la ventilación, que es uno de los puntos en los que ha incidido el Gobierno regional en este reinicio del curso escolar, dice Comisiones Obreras que en días de invierno como el que tenemos hoy, pues se viven temperaturas muy bajas que también tendrán cierta consecuencia en la salud tanto de alumnado como de profesores. No obstante, la principal reivindicación de este sindicato Comisiones Obreras es que se agilicen, por un lado, pues esa tramitación para conseguir profesores para cubrir las bajas temporales, las bajas laborales de los profesores que están en cuarentena y, por otro lado, también que se refuercen, que se dedique más dinero a contratar a profesores para que puedan acudir a esos centros escolares y se reduzcan las ratios de las aulas. Por otro lado, también esta mañana hemos querido hablar con la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que reúne tanto a representantes sindicales como a familias de alumnado, también al propio alumnado que tiene representantes en esta plataforma, que ha planteado al Gobierno regional que se debe hacer una revisión de ese protocolo de actuación que se conoció el 5 de enero y que ha empezado a funcionar ayer y que consideran
que se ha relajado en comparación con anteriores olas, a pesar de que estamos en un aumento de contagios por Omicron. Dicen, por ejemplo, que se deben volver a realizar test de detección de COVID a contactos estrechos de quien haya sido positivo. Vamos a escuchar a Mari Carmen Morillas, que es portavoz de la plataforma. Considera que es necesario revisar especialmente la realización de test a contactos de positivos. Consideramos necesario revisar los protocolos COVID que están establecidos. Entendemos que hay lagunas en ellos y cosas que no se reflejan, que consideramos muy necesarias, como puede ser ahora con el relajamiento de las medidas. Por ejemplo, no existe la realización de test a los contactos estrechos de un positivo, sino que hay que esperar a que se contagien los niños y las niñas en las aulas hasta un 20%. Pensamos que hay que trabajar con prudencia, hay que dar alternativas a estos protocolos que consideramos que se han relajado quizá demasiado, aún estando en pandemia, y la realización de estos test a los contactos estrechos vemos que es necesario, ¿no?, poder realizarlos para poder prevenir que ese contagio vaya más. Si hay un positivo en el aula, es probable que haya también contagios en los contactos más estrechos. Esta plataforma de apoyo a la educación pública coincide en algunos aspectos con lo que piden sindicatos, por ejemplo el aumento de profesores, pero también han propuesto mejorar un aspecto que consideran importante, como es la atención socioemocional a los alumnos. Hablan de un aumento de intentos de suicidio en los adolescentes o bien de cuadros de ansiedad o depresión en los alumnos que consideran que es necesario atender. Y hacemos también especial hincapié en la necesidad de atender a lo que es ahora mismo algo que están demandando muchos chicos y chicas, que es la atención socioemocional, algo que estamos también analizando y que vemos que no se está produciendo en la medida que se necesita. Estamos notando y tenemos los datos de que ha habido un aumento considerable de intentos de suicidios en adolescentes, de chicos y chicas con ansiedad, con depresión, en diferentes edades, y ahora mismo ya estaban, ¿no?, pero ahora mismo están saturados los equipos de salud, de atención para estos menores públicos. Y en los centros educativos, pues con todo lo que tienen además, no tienen quizá los profesionales que se necesita para poder atenderlos. La figura del psicólogo es muy importante en los centros educativos y el dotar de los profesionales necesarios en los centros para poder abarcar esta necesidad. Por último, Sonia, la plataforma también ha solicitado medidas para la conciliación laboral familiar en el caso de que se produzca algún positivo en las familias, en el alumnado, aunque reconocen que esto ya no depende del ámbito educativo o sanitario. Se recuerda la situación que se genera cuando un alumno o alumna da positivo y los progenitores tienen que quedarse acompañándole en casa. Mari Carmen Morillas, recordamos, portavoz de esta plataforma en defensa de la educación pública, explica la situación que se puede dar en un momento como este. Ya hay empresas que ya no levantan tanto la mano como al principio de la pandemia. Las familias, padres, madres en su mayoría, ya tienen las pautas de las vacunas completas y ya no pueden pedir más días en el trabajo, ni pueden faltar más días al trabajo para seguir atendiendo a los niños y niñas o que dan positivo o que deben hacer cuarentena o pues ese tipo de situaciones. Y luego ha habido familias que pues al fin y al cabo han tenido que someterse a diferentes cuarentenas porque a lo largo del primer trimestre, en este caso, ¿no?, como poner, por ejemplo, para poner como ejemplo este curso, se han dado varias en el mismo trimestre y claro, las han tenido que cumplir. Entonces, claro, al final no hay unas políticas que se hayan desarrollado para poder facilitar esta conciliación familiar y laboral y han tenido que salir adelante con sus propios recursos, familias ayudando a familias. Bueno, pues Sonia, estas son las peticiones que ha hecho esta plataforma en apoyo a la escuela pública de la Comunidad de Madrid. Recordamos que es un colectivo que reúne tanto a familias de alumnado como al propio alumnado, también profesores y a los representantes sindicales,
Por cierto, han estado de acuerdo en la presencialidad que ha organizado el gobierno regional sobre el tema de la vuelta al cole tras Navidad, aunque por otro lado consideran que hay cuestiones que son muy mejorables para que la situación de aumento de contagios no afecte en la medida de lo posible a los equipos directivos, a los equipos de profesores y, por supuesto, al alumnado. Sobre esa vuelta al cole también le preguntaremos enseguida al secretario general del Partido Socialista de Madrid, a Juan Lobato, a quien tendremos dentro de unos minutos a la vuelta del boletín. François Congosto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.